Como hemos mencionado desde muy temprano, el Gobierno Nacional autorizó la extradición de Gilberto Rodríguez Orejuela. Su abogado, Jorge Luis Gutiérrez, está con nosotros. Abogado, buenos días. Muy buenos días, don Félix, ¿cómo me le va? ¿Qué trámite sigue ahora? Bueno, mire, como ustedes indicaron, el Gobierno Nacional autorizó la extradición del señor Rodríguez Orejuela mediante resolución 238 del día de ayer. Esto, yo no me he notificado todavía sobre el tema, pero es grave que en el cuerpo de esa resolución no se haya pronunciado el gobierno sobre los temas que la misma Corte dijo eran de su competencia. Esto no tiene sino dos explicaciones. O no leyeron el concepto de la Corte, o no tienen ningún interés en pronunciarse sobre unos aspectos que son los que van a proteger los derechos constitucionales y humanos del señor Rodríguez Orejuela en los Estados Unidos. Sobre esta falencia que tiene la resolución, que es inexplicable, nos vamos a pronunciar dentro de un recurso de reposición que debemos interponer dentro de los 5 días siguientes a la fecha de su notificación. Después de esos 5 días y de que ustedes presenten el recurso, ¿cuál sería el trámite? Bueno, el trámite es que el gobierno tiene que entrar a definir si tenemos o no tenemos la razón, profiriendo una nueva resolución ejecutiva en que analice la postura de la defensa. Posteriormente, el gobierno debe entrar a realizar unos condicionamientos con los Estados Unidos, varios de los cuales están previstos o fueron previstos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y también fueron consignados en la resolución de extradición. Es importante referirme a un tema porque la forma como vienen surtiéndose estos condicionamientos con los Estados Unidos ha sido rechazada por la misma rama judicial de los Estados Unidos, que indica que en tanto ella no forme parte de esos acuerdos, no está obligada a cumplirlos, porque la rama ejecutiva de los Estados Unidos no le puede dar órdenes a la rama judicial. En ese sentido, también vamos a centrar nuestros argumentos, porque lo que está ocurriendo en la práctica es que los condicionamientos se han constituido en letra muerta, en un mero acto de buena voluntad. Sí, señor. Perfecto. Abogado, más allá de los recursos que ustedes obviamente tienen todo el derecho a presentar y de los trámites que se tengan que cumplir, por lo que uno conoce de lo que es la extradición, podemos decir que la extradición de Gilberto Rodríguez Orejuela es un hecho. Sí, mire, ya con ustedes en otra oportunidad había hablado y nosotros también lo considerábamos un hecho, no porque no existan razones jurídicas para negarla, sino porque en Colombia el trámite se lleva a cabo desde una óptica política en que lo jurídico tiene poca importancia. Doctor Gutiérrez, ¿usted conoce específicamente cuáles son los testimonios, las pruebas de personas vinculadas a los procesos que se tienen contra el señor Gilberto Rodríguez Orejuela? ¿Ha tenido acceso a ellos? Sí, mire, el trámite del proceso en los Estados Unidos impide que en este momento existan unas pruebas que hayan sido recepcionadas dentro del proceso en ese país. Lo que hay es unos elementos o medios de prueba que tiene la Fiscalía, que los ha señalado y que los presentará en el momento en que se inicie el juicio en los Estados Unidos. Es importante anotar que todos esos testigos que obran en los Estados Unidos tienen interés particular de rebaja de penas y en tal sentido los señores Rodríguez consideran que no son válidos porque están señalando unos hechos contrarios a la realidad. Abogado, ¿cómo va la preparación de la defensa ya en los Estados Unidos y los trámites para no sé, a ustedes siempre les ha molestado un poco la palabra negociación, pero sí los acercamientos con la justicia de ese país para saber cuál va a ser el futuro de por ahora Gilberto Rodríguez y más adelante Miguel Rodríguez? Sí, mire, como indiqué hace también unos días a ustedes, se realizaron algunos acercamientos por parte de abogados norteamericanos que no fructificaron. Y en esto lo que se ha venido señalando en forma insistente por los medios de comunicación es
que hay una opción de delación por parte de los Rodríguez Orejuela. Yo sobre eso le quiero indicar que ellos son radicales en el sentido de afirmar que no delinquieron a partir del año 1995 y que por tal razón es imposible delatar a nadie. Si usted no ha cometido delitos con nadie, ¿a quién va a delatar? ¿Usted nos quiere decir que se rompieron los acercamientos que se estaban desarrollando en Estados Unidos? No, que hay hechos que no son ciertos, que no son válidos, que se vienen, digamos, ventilando públicamente y que son equivocados. ¿Cómo está el estado de salud del señor Gilberto Rodríguez? Bueno, el señor Gilberto Rodríguez tiene un cuadro que lo afecta. Ustedes son conocedores de los varios episodios que han afectado su salud y lógicamente pues dentro del tratamiento adecuado que deben formular el gobierno de los Estados Unidos pues está ese, atenderle su estado de salud. Su cliente se declaró dispuesto a someterse a los tribunales norteamericanos. ¿Por qué razón su cliente ahora está hablando de someterse a los Estados Unidos cuando es pues prácticamente lo que ha intentado evitar durante todos estos años? Mire, cuando uno se enfrenta a estos trámites, se da cuenta que el mecanismo de la extradición, más que un mecanismo político, se ha constituido en un mecanismo político que desarrolla una determinada postura del Estado, dentro del cual el ejercicio del derecho de defensa es supremamente difícil por las tesis interpretativas que tiene la Corte Suprema de Justicia, por no decir imposible. Entonces, cuando avanza el trámite de extradición, uno se da cuenta que es casi indefectible una extradición y por tal razón tiene que prepararse para asumir el proceso en los Estados Unidos. Esa es la posición. ¿Su cliente ya ha establecido negociaciones con las autoridades de los Estados Unidos? No, no se han establecido negociaciones, pero sí existe un abogado en los Estados Unidos que está examinando el tema. O sea que ese abogado sí está realizando contactos con ellos para realizar una negociación ya cuando se produzca lo que es prácticamente cuestión de días, que es la extradición de los hermanos Rodríguez Orejuela. No, ha hablado con las autoridades de los Estados Unidos, pero no se puede hablar de una negociación. Pero a su defendido le interesaría entrar en esa negociación, de todas maneras, ya cuando se presente ante la justicia de Estados Unidos. Sí, lo que pasa es que, a ver, en estos procesos, pues uno va enfrentando las circunstancias que se van presentando y en esta etapa procesal ese es un mecanismo que todavía no es oportuno. El señor Rodríguez Orejuela, en su mente, ¿está la consideración de que puede ser extraditado? No solamente en la mente del señor Rodríguez Orejuela, sino en la mente del abogado, porque yo le repito, lo que se ha consolidado en Colombia por vía interpretativa es un trámite de extradición en el que las providencias más importantes no pueden ser objeto de recurso alguno y por tal razón, a pesar de los elementos de juicio que obran en favor de este caso, ha sido muy difícil obtener de la Corte una práctica de pruebas que, a mi manera de ver, es absolutamente legal. Sí. La extradición del señor Rodríguez Orejuela, ¿qué implica para el caso de él en Colombia? ¿Cómo quedan las cuentas de él con Colombia si es extraditado a los Estados Unidos? No, a ver, no tiene ninguna incidencia la extradición con los procesos que existen en Colombia. ¿En qué podría ocurrir? Que si hay un proceso en Colombia pendiente, el gobierno nacional, en una postura absolutamente autónoma, podría aplazar la extradición, pero es una decisión potestativa del gobierno nacional. Y el resto de trámites, pues, continúan su curso normal. Aunque en la Corte pues no miran pruebas y me imagino que pues usted tampoco ha tenido acceso al expediente que hay contra el señor Rodríguez Orejuela en los Estados Unidos. ¿Qué sabe usted de los testimonios que hay contra el señor Rodríguez Orejuela en los Estados Unidos? De informante, de no sé qué contador que está en España, de otro que está en Costa Rica. ¿Qué tan fuerte es el caso contra Rodríguez Orejuela en los Estados Unidos? Mire, nosotros tenemos dos procesos en Estados Unidos.
dentro del trámite de extradición, que forman parte de la petición de extradición que formuló el gobierno de los Estados Unidos. Uno es un caso de Miami, que está sustentado básicamente en hechos cometidos de 1982 a 1995, que son los mismos que fueron juzgados en Colombia y por los cuales el señor Gilberto Rodríguez Orejuela ya pagó la pena. Respecto de eso, le presentamos a la Corte las pruebas sobre el juzgamiento, indicándole que no podía posibilitar la violación del principio del non bis in idem, permitiendo el doble juzgamiento, y lamentablemente la Corte, en una postura inexplicable, dejó en manos del gobierno el análisis de un tema eminentemente jurídico y que ella ha debido asumir. Esa sería una parte. La otra, hechos cometidos del 95 al 97, que son de prohibida extradición por mandato del artículo 35 de la Constitución Nacional. Y hechos posteriores al 97, que serían los que posibilitarían una extradición parcial del señor Gilberto Rodríguez. Digamos que ese es un caso. El sustento, y eso es lo grave de la situación, son los hechos anteriores a 1995 que ya fueron juzgados en Colombia, y esa nuestra protesta ante la Corte. Y tenemos también un caso ante Nueva York, ante las autoridades de Nueva York, que como cosa rara se sustenta, se fundamenta en los mismos hechos ocurridos del 82 hasta el 95, ya juzgados, y además en una particular acusación que también hemos planteado ante la Honorable Corte. Y es que se acusa al señor Gilberto Rodríguez Orejuela y al señor Miguel Rodríguez Orejuela de lavado de activos por haber violado la lista Clinton. Como usted sabe, en la lista Clinton, el presidente de los Estados Unidos ha incluido a unas personas que son catalogadas como narcotraficantes especiales y que ponen en riesgo la seguridad de los Estados Unidos, y por tal razón ha adelantado un proceso con sustento en esa violación. Lo grave del caso es que en Colombia no se puede tipificar un delito con fundamento en esa orden ejecutiva, porque ella no es de cumplimiento en Colombia para los ciudadanos colombianos. Las mismas autoridades o algunos estudiosos del tema en los Estados Unidos examinan cómo impermisiblemente el órgano ejecutivo ha consolidado la opción de un delito cuando su tipificación corresponde al legislativo. Es importante manifestar que contra la lista Clinton no hay opción defensiva ni en Estados Unidos ni en Colombia. Entonces, estamos ante una petición de extradición que no cumpliría con el requisito de la doble incriminación. Es delito en los Estados Unidos y eso está en duda, y no puede ser catalogada como lavado de activos en Colombia. Los Estados Unidos insisten en que su cliente continúa vinculado a las actividades ilícitas. ¿Eso hace parte de alguno de los casos en esas cortes? Sí, en el caso de Miami hay dos testigos que indican que el señor Gilberto y el señor Miguel pudieron haber traficado después de 1997. Le voy a mencionar los nombres. Uno, Julio Jo, una persona que efectivamente participó en actividades de narcotráfico con ellos, pero cuyos hechos ya fueron juzgados en Colombia y confesados. El señor Julio Jo también fue juzgado y condenado por esos hechos en Colombia. Y otro testigo es el señor Flores Garmendia, que si usted mal no recuerda, es la persona que públicamente dijo que había recibido presiones de funcionarios de la DEA en Colombia, que lo habían visitado en su sitio de reclusión, y que él iba a ser efectivamente extraditado. Él lo tenía como un hecho ocurrido, como un hecho sin duda.
y que si le tocaba en Estados Unidos decir lo que fuera en contra de los Rodríguez, lo diría así incurriera en una mentira. Miremos cómo el caso del primero, Julio Jo, fue objeto de un pronunciamiento por parte de un fiscal colombiano que lo acompañó en el viaje a los Estados Unidos, y ese fiscal, cuyo nombre se me escapa ahorita, pero fue una noticia pública muy difundida, dijo que no había encontrado ningún mérito para adelantar en contra del señor Gilberto Rodríguez Orejuela una investigación en nuestro país. Obran otros testigos que nosotros no conocemos y cuyo dicho no puede visualizarse en debida forma dentro de las peticiones de extradición. Entonces, nosotros sí creemos que el trámite de extradición de los señores Rodríguez Orejuela es muy particular, que se funda casi exclusivamente en hechos condenados en Colombia, pero que su extradición puede operar porque aquí hay una incidencia más política que jurídica en ese tramo. Abogado, ¿dónde están esos testigos? En Estados Unidos. Los testigos están en los Estados Unidos. Sí. Abogado, finalmente pues aparece la nueva lista Clinton en donde se involucra a las personas que habrían comprado buena parte de los negocios de los señores Rodríguez Orejuela. Me refiero al tema de drogas La Rebaja. ¿Qué opinión tiene el señor Rodríguez Orejuela, su cliente y usted, sobre esta decisión de las autoridades de expropiar drogas La Rebaja? Mire, volvemos al tema de la lista Clinton. Y es importante insistir en que la lista Clinton no es una orden que deba cumplirse en Colombia. Lo que pasa es que esa decisión del presidente de los Estados Unidos, por razón de la postura de colaboración de Colombia hacia ese país, está posibilitando el cumplimiento en Colombia. Eso es lo primero que hay que decir. Nadie viola la ley en Colombia por afectar la lista Clinton, pero es una presión económica para cerrar el mercado, digamos, bancario, básicamente, y el mercado comercial. Ahora ya sobre el tema, veamos cómo Drogas La Rebaja fue objeto hace unos años de una investigación junto con sus socios por parte de la Fiscalía General de la Nación. Luego de más de 5 años de investigación, la Fiscalía, en una decisión de primera instancia, determinó precluir la investigación por cuanto consideraba que no se habían presentado pruebas que determinaran su participación en hechos delictivos de narcotráfico, testaferrato o enriquecimiento. Esa providencia fue consultada, si mal no estoy, por el Tribunal Nacional, quien la confirmó. Entonces, extraña que luego de una posición definida de las autoridades judiciales colombianas, que está en firme y que obra como un respaldo al derecho de seguridad jurídica que tienen las personas cuando ya se han tomado decisiones sobre un determinado aspecto, y que ahora aparezca una nueva investigación de extinción en donde se ponga en duda su legalidad. Si las personas compraron, los miembros de la cooperativa que hoy es propietaria, pues lógicamente también deben estar protegidos por esa decisión de las autoridades colombianas. Yo sobre eso no tengo una visión profunda y de pronto entro en el tema de la conjetura y debo resaltar ese hecho para no equivocar. Escuchaba yo al gerente de la compañía Copservir, si no estoy mal, en donde decía que la negociación fue comunicada a las autoridades colombianas, y entonces extrañaría también que en ese momento las autoridades colombianas no hubieran realizado ninguna indicación a los posibles compradores. Lo único cierto es que hoy en día la empresa Drogas La Rebaja o Copservir, que fue la que compró supuestamente los establecimientos, yo no manejo esa negociación, no participé en esas negociaciones, yo soy abogado y solo los represento en los procesos penales. La sociedad que compró los establecimientos de comercio, pues es la que debe defender su patrimonio.
los señores Rodríguez Orejuela, el único vínculo que tienen con Copservil, y no me refiero a Miguel y a Gilberto, sino a la segunda generación de la familia Rodríguez, tienen un vínculo referido en una creencia por cuenta del negocio celebrado. En otras palabras, Copservil le debe un dinero a la segunda generación de los Rodríguez Orejuela. Lo que uno entendería es que si quieren perseguir lo de los Rodríguez Orejuela, pues persigan la creencia. Pero ya le digo, en eso no puedo profundizar porque no tengo el conocimiento suficiente para ello. Abogado, finalmente, usted ha dicho que su cliente y usted tienen clarísima la inminente extradición. ¿Usted tiene también clara la fecha? No, la fecha no está clara porque, digamos, la extradición es inminente porque no porque nosotros lo creamos legal. Nosotros creemos que si la extradición se da en las condiciones en que lo ha solicitado el gobierno de los Estados Unidos, se cometerá un acto contrario a la ley. Pero hay una opción de que sea extraditado, por cuenta de la forma como se ha desarrollado este proceso. Estamos en este momento en práctica de pruebas en el trámite del señor Gilberto Rodríguez Orejuela. Nos decretaron una prueba, faltaba una norma, o sea que lo que está haciendo la Corte no es favorecernos, sino perfeccionar la documentación para posibilitar la extradición. En el caso del señor Miguel Rodríguez Orejuela, estamos recurriendo el auto de la Corte que negó las pruebas. Una vez se surta esta etapa probatoria en ambos eventos, pasaremos al momento procesal de las alegaciones. Presentadas las alegaciones, la Corte emitirá un concepto que dentro de esa concepción difícil del derecho de defensa no tiene ningún recurso. La Corte puede equivocarse, pero no existe ningún control para el requerido de extradición. Luego, el caso pasará al gobierno nacional, proferirá una resolución ejecutiva en uno u otro sentido, y esa sí tiene recurso de reposición, pero debemos visualizar cómo las decisiones del presidente están fundadas en meras razones de conveniencia y no en razones jurídicas. Abogado, ¿y cuál es la fecha en la que usted calcula la Corte tomará esa última decisión que no es apelable? Eso puede ser hacia diciembre o enero o febrero del año entrante. Todo depende de la agilidad o cómo transcurra el tiempo. Es una fecha que está, fuera del control de la defensa. Abogado, muchas gracias. No, señor, que esté muy bien. Abogado Jorge Luis Gutiérrez, buenos días. Buenos días, don Julio, ¿cómo le acaba de ir? Pues bien, tratando de entender varias cosas. Se va a Quiñones, el tema sigue siendo el mismo. No se le puede pagar a los abogados de Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela en los Estados Unidos. Pero esto que pasa con José va a pasar con cualquier otro abogado. ¿Cómo lo van a defender en Estados Unidos sin poderle pagar los honorarios a un buen abogado? Sí, mire, don Julio, ¿cómo ha costado que en el caso del señor Gilberto Rodríguez y Miguel Rodríguez se puedan ejercer los derechos, el derecho mínimo de defensa que tiene cualquier persona dentro de un proceso penal? Lamentablemente, en el día de ayer, la Fiscalía 18 Delegada de Bogotá incautó un bien que había logrado ser aprobado ante la OFAC para el pago de honorarios del doctor José Quiñón. Entonces, lógicamente, si ese bien no se puede vender como se estaba realizando esa operación, pues no habrá con qué pagarle a ningún abogado en los Estados Unidos. Yo no sé si estas sean acciones concertadas entre los dos gobiernos, pero sí extraña una nueva acción de extinción cuando el bien ya había sido objeto de una decisión por parte de un juez de instrucción de orden público, que había sido también confirmada por el Tribunal Nacional. Y quiero decirle algo más grave. Existía una dualidad de investigaciones preliminares sobre el bien, porque también cursaba una ante la Fiscalía Sexta Delegada de Cali, ante la cual se presentaron todas las explicaciones, y el 15 de febrero de este año, la Fiscalía citada prácticamente determinó no incautar el bien de acuerdo con las argumentaciones que se le habían presentado. Ahora, sorpresivamente aparece una acción de extinción en Bogotá donde se incauta un bien que ya fue objeto de revisión por parte de las autoridades judiciales colombianas. Abogado Gutiérrez, pues
lo que hemos visto es que esto ya está como un poco saliéndose de los límites. No es la primera vez que en Estados Unidos están llevando procesos contra narcotraficantes, más o menos importantes, pero en todo caso narcotraficantes. Y ya lo que se ve acá es una clara violación del debido proceso, y en este caso uno lo que podría entender es que ya Colombia como país, como gobierno, a través de golpe de su cónsul, podrían intervenir para ver si esto se puede solucionar de alguna manera. En ese aspecto, abogado, ¿el gobierno ha hecho alguna gestión para desentrabar esto, que además generó una crítica muy fuerte del juez que lleva el proceso allá, diciendo que todos están entorpeciendo esto contra los Rodríguez? Sí, mire, permítame primero recordar o informar a la opinión pública que en el mes de mayo la familia presentó una carta al señor presidente de la República, y en el mes el mes de abril y en el mes de mayo una similar al fiscal general, indicándole que contra ellos sentían que obraba una acción persecutoria institucional por parte del Estado, y que tenían inquietud de saber a partir de qué momento podían ser legales, podían comenzar a no tener una persecución de esta entidad cuando, digamos, la segunda y la tercera generación no han cometido ningún delito. La persecución obra por cuenta de los hechos delictivos confesados y ya pagados por sus padres en Colombia. En efecto, tuvimos una respuesta del señor fiscal diciendo que no, que se defendieran dentro de los trámites de extradición, que ellos no podían impedir que las acciones de extinción se siguieran presentando, y lamentablemente por parte del señor presidente de la República no se ha logrado hasta la fecha una respuesta. Ni siquiera las citas que se han pedido para explicar la situación y evitar estas continuadas y reiteradas acciones de extinción se han logrado. Entonces, hay desprotección de los derechos de las personas, incluso por parte de las autoridades colombianas. Ahora, digamos, este palo en la rueda para ejercer el derecho de defensa está propiciado por una autoridad judicial colombiana respecto de un bien que ya ha sido definido como lícito y que fue objeto de una entrega definitiva. Yo creo que la acción de extinción en muchos casos se está convirtiendo en una acción de despojo, y la sociedad tiene que estar vigilante para saber qué es lo que van a pasar con estos bienes que están siendo incautados, qué intereses hay detrás de todas estas cosas. No se pueden olvidar las denuncias que incluso se han presentado en el Congreso sobre el manejo de los bienes incautados. En esto se están presentando irregularidades que lamentablemente tienen un respaldo en el ejercicio un poco arbitrario del poder. Sí, abogado Gutiérrez, ayer se dio a conocer que con el tema de este libro, este supuesto libro que ya se estaría circulando en Bogotá, las gestiones en Colombia para esta producción de el libro con el cual podría sacar algunos dineros la familia Orejuela, pues se dio a conocer que ya este libro consta de 3 publicaciones, 2 de las cuales ya están escritas y una tercera pues que en ese momento se estaría en proceso, pero pues aún falta el dato de cuál sería la editorial y cuánto sería el monto por el cual se podría esta editorial colombiana adelantar para que se pudiera dar un pago con unos dineros lícitos para que pudieran tener un abogado. Me gustaría saber qué información están manejando allá en Bogotá. Sí, mire, los honorarios de los abogados norteamericanos son costosos, y previa a la autorización de la OFAC para utilizar esta casa que fue incautada ahora, se está realizando una gestión ante alguna editorial que esté interesada para publicar como unas memorias de los señores Rodríguez Orejuela. Ese es un trabajo que está en curso y que iba a ser objeto de presentación también ante el juez para que, aunado al producto de la casa, pueda cubrir el costo de los 2 abogados que defienden a los señores Rodríguez en Estados Unidos. Pero la situación no es fácil. Yo ya sobre, digamos, la publicación o el contenido del libro o algo, pues no tengo referencia, porque ya eso se sale del marco de mi trabajo profesional. Abogado Gutiérrez, gracias por atendernos y estaremos atentos a la respuesta que haya sobre las inquietudes por usted planteadas. Perfecto, muy informados. Jorge Gutiérrez, el abogado de Miguel Rodríguez Orejuela, nos atiende a esta hora. Abogado, buenos días. Don Julio, muy buenos días, ¿cómo le va? Después de esta luz verde del presidente de la República, ¿qué sigue para Miguel Rodríguez Orejuela y cuál va a ser el camino jurídico que usted va a tomar? Bueno, primero déjeme decirle, don Julio, que yo estoy sorprendido de que antes de que el gobierno haya solucionado
la violación de los derechos del señor Gilberto Rodríguez Orejuela y de los condicionamientos que se presentaron en ese caso, hecho que le ha impedido que incluso su abogado en Estados Unidos sea reconocido, entonces el gobierno haya procedido a autorizar la extradición del señor Miguel para ponerlo en las mismas condiciones de violación de sus derechos fundamentales. Ahora, luego de esta apreciación, quiero decirle que una vez sea notificado el señor Rodríguez o me notifiquen a mí, cobrará un recurso de reposición dentro de los 5 días siguientes a partir de la fecha de la notificación. Doctor Gutiérrez, ¿cuál es la situación judicial del señor Miguel Rodríguez Orejuela en estos momentos en Colombia? Es decir, ¿qué delitos tiene pendientes, qué penas, qué condenas tiene pendientes? Bueno, mire, el señor Miguel Rodríguez fue condenado a una pena de 48 meses por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, hecho que indefectible y necesariamente, si se respeta la ley, implicará un aplazamiento de la entrega. ¿Por qué razón? Porque aquí, antes de comenzar el trámite de extradición, ya operaba en firme esta decisión judicial y esta condena, de tal suerte que el presidente no puede entregarlo con uso en una facultad discrecional del Código de Procedimiento Penal, porque este caso no se enmarca en esa norma. Si en la resolución ellos no han tenido en cuenta este tema, pues muy seguramente los funcionarios habrán cometido un acto contrario a la ley y quienes sustenten la extradición en forma contraria, pues posibilitarán la ocurrencia de un prevaricato de Estado. ¿Los procesos contra Miguel Rodríguez son los mismos que contra Gilberto Rodríguez en Estados Unidos? Sí, don Celi, son exactamente los mismos. La decisión del gobierno y de la Corte son idénticas, con algunas previsiones de la Corte indicando concretamente que los hechos anteriores al 97 no se pueden juzgar. Ha sido la Corte un poco más incisiva en este punto, pero yo quiero indicarle a usted que el día viernes de la semana pasada yo presenté ante el señor presidente y el señor ministro todas las actas del proceso de los Estados Unidos, en donde el fiscal norteamericano viene insistiendo en presentar evidencias por hechos anteriores al 97. Por esto insisto en que me veo sorprendido por una decisión del gobierno nacional cuando ellos tienen pleno conocimiento de que los condicionamientos que celebraron con el gobierno colombiano se vienen incumpliendo y que al menos hay un alto grado de probabilidad de que las decisiones del gobierno nacional y de la Corte Suprema de Justicia sencillamente se tengan como no escritas. Abogado, explíqueme una cosa. Usted dice que no entiende por qué se autoriza esta extradición sin aclarar la situación de reclusión de Gilberto Rodríguez Orejuela. ¿Acaso después de la queja que hizo ante un juez y que la reconoció el propio juez en los Estados Unidos, no cambiaron las condiciones de reclusión para Gilberto Rodríguez Orejuela? Es decir, las peticiones y la queja que él presentó no fue atendida. A ver, mire, hay que aclarar, son dos hechos concretos. Los condicionamientos, dentro de los condicionamientos está el referente a la reclusión, pero ese no es el más importante. Sí han modificado en cierto aspecto el tratamiento de reclusión, pero yo quiero indicarle que él sigue estando en un aislamiento en solitario. Eso es una cosa que no está permitida y que está dentro de los condicionamientos, pero lo más grave es que hoy, después de 3 meses, su abogado de confianza, el doctor Quiñón, no ha podido ser reconocido en los Estados Unidos como tal y que el señor Rodríguez ha tenido que renunciar a un derecho de juicio rápido y justo con el fin de que él realice algunas gestiones ante la OFAC para que tal reconocimiento se dé. Sin embargo, por comunicación que tuve la semana pasada con el doctor Quiñón, ya él tiene en su mano una carta del director de la OFAC en donde dice que no está autorizado para recibir honorarios de parte de la familia del señor Rodríguez Orejuela, lo que implica que él va a ser representado por un abogado de oficio porque su abogado de confianza no se le ha posibilitado. Eso es grave porque el primer ejercicio del derecho de defensa es designar el abogado que uno considere tiene las calidades técnicas y profesionales para que asuma la defensa en un caso tan importante como este.
Abogado, finalmente varios periodistas querían tener una entrevista con Miguel Rodríguez Orejuela antes de su extradición. ¿Usted sabe si el señor Rodríguez Orejuela va a aceptar o no va a aceptar esa entrevista? A ver, yo hace más de una semana que no hablo con él porque él se encuentra en la penitenciaría de Palo Gordo, en Girón, hecho que dificulta mi comunicación con él en forma también sorprendente, pero él con anterioridad me había manifestado que él no está en condición, no es su intención entrevistarse con ningún periodista en Colombia, que va a asumir su proceso penal de forma directa sin entrevistarse con la prensa. Abogado, muchas gracias y estaremos atentos al desarrollo de este proceso. Muy formal, don Julio, gracias. Quiero saludar al señor José Quiñón. Él estaba atravesando una dificultad legal con los Estados Unidos para poder defender a Gilberto Rodríguez Orejuela, a quien precisamente tuvimos la única oportunidad como medio de comunicación en caliente de entrevistar antes de su partida hacia los Estados Unidos. Quiero saludar al abogado Quiñón, nos atiende a esta hora. Abogado, buenos días. Buenos días, gracias. Usted tenía una dificultad para defender al señor Rodríguez Orejuela. ¿Cómo se superó? Esto ha sido una odisea, lamentablemente, de poder defender los derechos del señor Gilberto Rodríguez Orejuela, de tener abogado en este país. Eso es algo que es incomprensible, que en los Estados Unidos, un país donde se habla tanto de los derechos humanos, se le ha tratado de obstruir y negar el derecho al señor Gilberto Rodríguez Orejuela de tener su abogado pagado por él con fuentes totalmente legítimas. Sin embargo, se han puesto muchas objeciones y para tratar de obstruir eso, pero finalmente le puso una demanda civil al fiscal general de la Nación, al fiscal de aquí del sur de la Florida, a la persona que corre la cárcel donde él está, al secretario del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. Le pusimos una demanda civil y además de eso radicamos un alegato en la corte en el caso penal, reclamando que por el hecho que se le negaban sus derechos constitucionales, que al señor Gilberto Rodríguez Orejuela había que dejarlo en libertad, al no ser que se le otorgara el derecho a tener su propio abogado por sus medios económicos. Y finalmente, después de haber hecho todas esas gestiones que normalmente no son necesarias, el gobierno se ha retraído y me ha dado derecho a que yo reciba ciertos medios económicos para representarlo en este caso. Sí, como usted dice, lo que entendimos es que el caso estuvo a punto de ser sobreseído si el señor Gilberto Rodríguez no podía contar con su asesoría jurídica. Pero precisamente, ¿cómo se va a poder establecer que los dineros con que a usted le paguen sean dineros lícitos y no dineros del narcotráfico, que ha sido la discusión desde un comienzo? ¿Cómo se puede probar que los dineros que usted va a recibir por su trabajo van a tener una fuente legal? No creo que desde el comienzo ha sido, el problema nunca ha sido, desde el punto de vista de nosotros, nunca ha sido la fuente lícita de los fondos, nunca ha sido eso. El problema ha sido una licencia que una agencia de los Estados Unidos, del Departamento de Tesoro, ha requerido. Nosotros tenemos, sin duda, y se lo hemos dado al gobierno, título de una propiedad que no está involucrada en nada ilegal y viene de toda fuente totalmente legítima, y de ahí saldrían los fondos. Eso no está en juego. Lo que pasa es que los Estados Unidos, a través de una orden presidencial durante la administración del gobierno de Clinton, puso, como le dicen en Colombia le dicen la lista Clinton, y aquí en los Estados Unidos obviamente es la lista de OFAC, que es la agencia que pone eso. Y lo que es simplemente un derecho que se permite el presidente de los Estados Unidos de poder decir, bueno, este señor es un terrorista o este otro señor es un narcotraficante, y por esos hechos ya quiere decir que con esas personas ningún ciudadano ni ninguna entidad de los Estados Unidos puede hacer negocios comerciales. Y entonces eso representa que un abogado como yo, una persona
persona que es un ciudadano de los Estados Unidos, no puedo representar a este señor, a Gilberto Rodríguez Orihuela, al no ser que el gobierno me autorice que yo lo represente por el hecho que él está en esa lista. Ese ha sido el problema. Y el problema, obviamente, es más complejo porque llegó el momento que nosotros queríamos pedir que la familia, como la esposa, que es lo más normal, cuando una persona tiene un problema en la vida, la esposa viene en carácter de socorro, acudir a ayudar a la persona. Y en este caso le pedimos que si era posible que los miembros de la familia pudieran ayudar económicamente para afrontar los costos y los gastos que se anticipaban en este caso. Y dijeron que no, porque los otros miembros de la familia también estaban en la famosa lista Clinton. Y ahí es donde está el problema. Porque si este señor, en vez de llamarse Gilberto Rodríguez Orihuela, se llamaba John Smith y fuera un ciudadano americano, no estuviéramos hablando de estos problemas. Porque si es un ciudadano americano, acá lo único que nos tenía que preocupar es que la fuente viniera de los fondos fuera legítima. Y más nada que eso, el ciudadano americano no estuviera en una lista como esta y no tuviéramos la necesidad de pedirle permiso al gobierno a que nos dejara representarlo. Ese ha sido el problema aquí, que a través de estas licencias de OFAC, de la famosa lista Clinton, se han puesto obstáculos que normalmente no se le interponen a un ciudadano americano. Sí. Y eso fue parte de lo que yo reclamé en mi demanda civil, que esto representa una discriminación en contra de un ciudadano colombiano en este caso. Abogado Quiñón, la abogada Susan Borsoji fue nombrada por Miguel Rodríguez Orihuela para que lo representara en asocio con usted. Ella prácticamente tuvo el mismo problema que tuvo usted hasta ayer en la audiencia, y es que no podían hacerse los arreglos financieros para pagarle los honorarios. ¿Qué va a pasar entonces con la defensa de Miguel Rodríguez? ¿Usted va a continuar allí solo con ella o qué va a pasar? No, sobre Miguel Rodríguez Orihuela, el día 24 de mayo va a haber una audiencia para informarle a la Corte, primero que todo, quién va a representar a Miguel Rodríguez Orihuela en este asunto. En otras palabras, tiene que escoger su abogado, y lo otro que tiene que pasar, obviamente, es que entonces volvemos a hacer lo mismo que yo he tenido que hacer con Gilberto, el hermano. Tenemos que identificar fuentes de dónde es que vienen esos fondos para estar seguro que son aceptables, y más nada que eso. Y es un proceso que se ha demorado mucho y ha sido muy frustrante, al punto que yo he tenido que hacer una demanda contra el gobierno, donde nunca se ha habido eso aquí en ningún caso que yo tenga conocimiento. Y eso ahora estamos comenzando en los pasos de Miguel a ver cómo es que se va a resolver el problema de la representación de Miguel. Abogado Quiñón, ¿en qué condiciones se encuentran en este momento recluidos los hermanos Rodríguez Orihuela? Ellos están en una celda de 2 por 3 metros más o menos, los dos, donde están ahí 24 horas al día, 7 días a la semana. Son condiciones pero muy severas. Esos son no solamente desde el punto de vista físico, pero mayormente desde el punto de vista mental, estar enjaulado en un área tan estrecha, tan pequeña, por tanto tiempo, por tantos días, que es un tormento. Abogado, ¿están hablando con la familia o no? Ellos se les permite hablar con la familia por teléfono, pero la familia no le han dado derecho a visa. Ninguno de los familiares lo ha podido visitar en los Estados Unidos, y en estos momentos no tenemos muchas perspectivas muy buenas que lo puedan visitar. Eso es otro tema. Ellos han venido a un país donde no hablan el idioma, donde no tienen conocimiento de la cultura y ciertas otras cosas que son tan importantes para nuestro desenvolvimiento humano. Lo han puesto enjaulado en unas circunstancias bien cruel, y ahora no tienen derecho a ver a sus familiares, algo que es tan fundamental para nosotros los humanos, tener acceso a nuestra familia, que tantas cosas gratas nos traen la vida. Ellos no tienen derecho a eso. Vamos al caso, abogado Quiñones, hasta donde nos pueda contar, porque entendemos la reserva que usted debe mantener. El señor Rodríguez Orihuela está acusado de delitos de narcotráfico mientras que estaba en la cárcel. Eso está en la cárcel en Colombia. Está sustentado con una serie de testimonios y con una serie de grabaciones. El señor Rodríguez Orihuela ha insistido una y otra vez que él no volvió
a estar vinculado al negocio después de su detención y de su acuerdo con las autoridades colombianas. Déjeme responderle hasta el punto que puedo, porque yo tengo ciertas limitaciones acá que no me permiten responder a ciertas cosas porque es prohibido por la ética de los abogados hacer reflejos sobre evidencia en un caso que todavía no ha llegado a juicio. Solamente le voy a decir lo siguiente: no hay grabaciones ninguna, en lo absoluto, ni una, después que el señor Gilberto Rodríguez Orejuela y su hermano Miguel entraron a la cárcel, que pueda demostrar que ellos delinquieron después de haber entrado a la cárcel. Entonces, las grabaciones que existen son antes de ellos entrar a la cárcel. Entonces lo que hay son testimonios. Lo que hay es personas que estaban presos con ellos, que están tratando de librarse de sus propias condenas, diciendo que hicieron negocio. Eso es todo lo que hay. Y sobre todo los últimos que han extraditado. Correcto. Eso es solamente lo que hay. Eso es todo lo que hay. Hay otro mito en el cual pues se consideró inclusive un borrador de acuerdo. Ese borrador de acuerdo lo conocimos. Lo han hecho otras personas con las autoridades norteamericanas. ¿Qué tan cerca estuvo la posibilidad de una negociación entre los señores Rodríguez Orejuela y las autoridades norteamericanas para ellos colaborar con estas? No estoy hablando de delaciones, no estoy hablando de entregar otros miembros de organizaciones, porque ellos lo que dicen es que desde hace 9 o 10 años no saben en manos de quién está el negocio porque salieron. Pero sí hay maneras de colaborar con las autoridades norteamericanas en contar mucho sobre cuáles eran los mecanismos que usaban, cómo funcionaban las rutas. Nada de eso, nada de eso absoluto. Mire, me voy a limitar muy estrictamente a decirle, no hablar tanto del tema, pero decirle lo siguiente, que nunca, absolutamente nunca, de que yo estoy representando a estos señores, ha habido ningún acercamiento que tenga que ver con delatación de nadie o que tenga que ver con explicación de nada, absolutamente nada de lo que usted acaba de hablar, de rutas de narcotráfico, de nada de eso. Estas son personas que están totalmente fuera de eso por muchos años ya, no tan interesados en ahora a su edad y después esta posición en su vida, de llegar a delatar a nadie ni ponerse en nada de eso. Ellos simplemente estaban buscando y siguen buscando una forma de terminar este asunto y decirle a los Estados Unidos: mire, nosotros estamos aquí, si nosotros hemos hecho algo inapropiado y que sea ilegal, estamos dispuestos a afrontar las consecuencias. Lo único que queremos es que nos dejen a nuestra familia en paz, punto y aparte. Eso es todo lo que se está... Correcto, eso tiene que ver con la visa de las familias, con las condiciones de ellos de reclusión que no sean tan estrictas como usted dice, y el tema de las empresas que están en esas listas, que en algunos casos son de familiares de ellos, que fueron hechas, construidas con capitales posteriores a sus años de delincuencia reconocida en Colombia. El famoso memorando en donde inclusive ellos hablaban de contar cuál tipo de cooperación tuvieron con la clase política colombiana en la década de los 90. No ha habido ninguna conversación de eso, no hay ninguna base factual para eso. No hay ningún entendimiento de eso, ni se ha hablado, ni se contempla, ni se hará. Eso simplemente era una posición de ver de qué forma le dejan la familia tranquila, pero sin entrar en eso. El memorando existió. No ha habido ningún memorando de eso. ¿Usted ha visto algún memorando que tenga firma de un abogado que diga eso? No, yo vi el memorando en donde ellos no negaron que existía. No, pero no con términos de explicar ninguna cuestión de, como usted acaba de decir, de delatación o de hablar de alguien. En ningún momento ha oído eso. No está en ningún memorando y se lo puedo afirmar positivamente que eso es así. Abogado, ¿y entonces qué era lo que ofrecían ellos a cambio de mejorar sus condiciones? ¿Qué le entregaban a los Estados Unidos para mejorar sus condiciones? Simplemente estos son señores que si han hecho algo inapropiado y algo que sea ilegal, están dispuestos a afrontar la consecuencia de ellos mismos. Más nada que eso. ¿Okay? Más allá no le puedo explicar. El señor Gilberto Rodríguez Orejuela me dijo a mí, que él se llevaba sus memorias para los Estados Unidos. ¿Dónde están esas memorias? Sus memorias las tiene él, obviamente, pero sí. Que esté compartiendo esas memorias o que planee hacer algo, no, que yo sepa, no está en juego, ni nunca ha estado en juego. Abogado, pero en medio de una negociación como esta, uno pensaría que la carta de la colaboración
así no se haya planteado, no esté pensado plantearla ahora, es una carta en que en cualquier momento se puede jugar dentro de un proceso como este por narcotráfico. O sea, usted lo que no podría decir es que se descarta totalmente que en algún momento se brinde una colaboración por parte de los hermanos Rodríguez Orejuela a la justicia de Estados Unidos. Le puedo decir positivamente, con todo conocimiento, que ellos no tienen absolutamente ningún plan de ninguna cooperación, de ninguna delatación. Eso sí se lo puedo decir. Y se lo puedo asegurar que en ningún momento ni lo han contemplado ni han dicho que tienen intenciones de eso. Si eso fuera sus planes y sus intenciones, lo hubieran hecho desde mucho tiempo, porque ellos saben desde mucho tiempo que venían para acá, cuáles eran las consecuencias. Estas son personas que han sido muy rectos y muy correctos en su forma de proceder en estas circunstancias y están dispuestos a afrontar las consecuencias personales sin acudir a hacer esas cosas. Abogado Quiñón, pero eso quiere decir entonces que ellos se van a quedar en esas condiciones de reclusión y que van a demostrar su inocencia en un juicio y que sus familias y las empresas de sus familias van a seguir en el mismo problema que tienen. Si es necesario, y obviamente aparenta que es así, vamos a hacer eso. Nosotros estamos listos y estamos en planes de preparativos para ir a un juicio, y exactamente ahí es donde vamos. Nosotros esperamos tener un juicio, y lo único que queremos es que sea un juicio justo, y cuando digo justo, que sea un juicio donde solamente se le... Señor Quiñón, ¿usted participó de las reuniones exploratorias de un acuerdo con no voy a hablar más allá de lo que he hablado ya sobre temas que tengan que ver con cualquier exploración que tenga que ver con tratar de llegar a una conclusión en el caso. Solamente le vuelvo y le repito, la única intención de ellos ha sido tratar de sacar a su familia de este asunto sin en ningún momento ni delatar ni cooperar con nadie, porque eso nunca ni se ha contemplado ni se ha hablado. Solamente más de allá no le puedo decir. Ni siquiera en el tema de los políticos a los que les dieron dinero. Ninguno de esos temas ni se ha hablado ni se ha contemplado que yo tenga conocimiento. ¿Okay? Abogado, ¿quién va a ser el abogado de Miguel Rodríguez Orejuela? ¿Usted sabe? En estos momentos todavía Miguel no ha decidido eso. Sí. ¿Qué tanto se parecen los dos casos? No sabemos todavía porque es muy temprano. Todavía estamos en los procesos de preparativos para el juicio. Abogado, ha sido usted muy gentil. Bueno, gracias entonces, y cualquier cosa que lo pueda ayudar con mucho gusto. Es usted muy gentil.